Bienvenidos a esta clase de ciencias naturales, tipo resumen, tipo video, clase asincrónica, por lo tanto, que más que todo es resumen de lo que fue la clase de ciencias naturales. Acordémonos, mejor dicho, de que en esta clase eh, que fue realizada, según horario, fue realizada el día, o se va a realizar, mejor dicho, el día viernes, ya. Y se está pasando como video, tipo resumen, el día jueves. Por lo tanto, esto todavía no ocurre. Ustedes lo van a ver antes de. Entonces, sirve para poder tener una idea de la clase. ¿Eh? Es interesante verlo de esa manera, como anticipando a lo que vamos a hacer, de tal manera que sea más fluido la clase. ¿Eh? Páginas 78 y 81, perdón, mejor dicho, páginas 78 al 81, ¿sí? Todas esas páginas que tienen que ver con identificar el origen de los sismos, ¿cierto? De tal manera que si usted ve esta clase, ya puede ir ya desde ahora, con anticipación, con antelación, ir escribiendo el objetivo de la clase, clase número 3 del segundo semestre, ¿ya? Vamos a ver. En esta clase lo que vamos a hacer es ver qué sucede cuando las placas tectónicas se mueven. Acordémonos que ya sabemos que las placas tectónicas se mueven. ¿Qué pasa? Observa cómo quedó un edificio en Concepción luego del terremoto del 2010, para los que me acuerdo de ese terremoto, ¿no? Fue fuerte. ¿Cómo se pudieron romper los últimos pisos del edificio si el movimiento es sobre la superficie terrestre? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué a pesar que el movimiento es abajo, los edificios se colapsaron, como se ve en la imagen? ¿Por qué pasó esto en este edificio en la ciudad de Concepción? Eso justamente responde a los movimientos de las placas tectónicas. O acá, por ejemplo, en las zonas costeras de Chile, hay carteles como el de la imagen. ¿Por qué ocurren los tsunamis? Y fue vía de evacuación, justamente. ¿Cierto? Esto pasó en Caleta Tortel, en la Patagonia, en Chile. ¿Cierto? Que vamos a ver en la clase siguiente, ya bueno, todavía no llegamos a esta clase de los tsunamis, pero más o menos nos pongamos a pensar por qué se mueve la Tierra. Sabemos que son por las placas tectónicas que se mueven por el manto, ¿cierto? El manto que es un medio acuoso y que están con cambios de temperaturas que generan justamente estos movimientos y hace que las placas tectónicas se golpeen. Bueno, para poder demostrar cómo ocurren estos sismos o terremotos, es que vamos a hacer un experimento sobre los efectos del movimiento de las placas tectónicas. La pregunta inicial de este experimento, de este texto instructivo, es cómo modelar un terremoto, ¿cierto? Y ahí tenemos materiales, papel de aluminio, papel de colores, es decir, como el Ciencias Naturales, lo estamos postando el video antes de la clase, algunos de repente ya vendrán con esto ya con la maqueta hecha, para la clase sería excelente, ¿eh? Si es que puede, obviamente no se exige. Papel de aluminio, papel de colores, caja de cartón, caja de vacías de remedios, pegamento, para hacerlo como si fueran edificios, como se ve acá en el procedimiento uno, que es justamente con lápiz negro, ir rotulando, dibujando, pegando, ¿cierto? Con las cartulinas en las cajas de remedio y cortando y pegando para asimilar que fueran edificios, ¿cierto? Como se ve ahí. Después se pone encima, ¿cierto?, de este papel de aluminio. Y por último se mueve y vemos cómo se van cayendo todos, ¿cierto? Hasta hay un monito ahí que dice auxilio, help me, help me. Mueve suavemente el papel de aluminio, registren lo que observa. ¿Qué se observa? ¿Qué representa la lámina de aluminio? Esa es una pregunta interesante que no la vamos a responder ahora porque va a ser para la clase, pero si quieren ustedes vayan pensando, ¿qué representa la lámina de aluminio y la caja de cartón? ¿Qué ocurriría si mueven las láminas de aluminio más fuerte? A partir de la actividad realizada, ¿cómo se produce un terremoto? O sea, la idea es que después de esto esté totalmente claro o clara cómo es que ocurre un terremoto a raíz de las placas tectónicas y el manto, ¿cierto? Que se está moviendo. Y como si fuera poco, vemos también otro experimento directamente con los sismos. ¿Cómo se mide el sismo? ¿Cierto? Porque ya vimos cómo se genera el sismo, pero tal vez nos faltaría ver cómo se puede medir, porque nos dicen que hay una medición, ¿cierto? Bueno, para este experimento vamos a usar caja de cartón, como vemos en la imagen, cordel, vaso de plástico, moneda o plasticina, puede ser cualquier lado todo, cinta adhesiva, plumón marcador, papel cortado a lo largo unido en forma de cinta, ¿ya?
Vamos a ver cómo se hace. Primer paso, procedimiento de de este texto instructivo es, número 1, hagan un agujero en el fondo del vaso. Cuelgue el vaso como muestra en la imagen, así como se ve aquí. Después, veamos. Dice, coloca la punta del plumón en el fondo, así como se ve acá, fondo, y ponga monedas para sujetarlo. Pase la tira del papel con un extremo a otro de la caja. Creo que acá se visualiza mejor, ¿cierto? Ahí vemos el plumón, ahí, y las monedas a los lados para que se quede ahí quieto. O sea, que se quede quieto para que no se cambie, no se caiga, ¿cierto? Quede quieto. Mientras un estudiante mueve lentamente o levemente la caja, otro tira el papel, ¿cierto? Claro, por eso necesitamos como una abertura entre papel y papel aquí para que pueda pasar por acá, de tal modo que se pueda mover la caja e ir pasando lentamente el papel de un lado para otro, mientras que pase como se está moviendo la caja, el lápiz se va a mover también y va a generar justamente cómo se mide o cómo miden los sismólogos qué tanto hubo movimiento, es decir, qué tantos grados eh, eh, según las escalas de Mercalli, ¿cierto? Qué tanto, en qué grados, según las unidades que pueden existir, pero ver qué tanto se movió el lápiz, qué tanto se movió la línea, para decirme qué tanto movimiento telúrico, qué tan fuerte fue. Por lo tanto, la pregunta es, elaboren un instrumento llamado sismógrafo, describan qué información entrega. Lo que acabamos de hacer es un sismógrafo. ¿Por qué es importante conocer estas mediciones? Interpreten, ¿dónde hay necesidad de usar un sismógrafo? ¿Cierto? Hay partes donde será más importante usar un sismógrafo que en otro, ¿cierto? Entonces ahí está el tema, ¿cierto? Si está en grado Richter o grado, o el otro que o grado, ay, se me fue el nombre, por ahí me acordaré en la clase, pero bueno, más allá de eso, porque no es tema de cuarto básico decir cuáles son los grados, cómo se mide, sino más que todo ver por qué es importante medir Mercalli, está Mercalli o Richter, medir un movimiento telúrico. Cuando hablo de movimiento telúrico, justamente viene de las capas tectónicas, por eso viene el movimiento telúrico. Este sismo, ¿por qué es importante medir el sismo? ¿Cierto? ¿Cómo eso, mientras más se mueva, significa que hubo mayor movimiento o mayor movimiento según las líneas, si son más pronunciadas o menos pronunciadas? Es interesante ese tema para verlo y poder pensar entonces esto de los sismos. Para ir finalmente viendo justamente que los sismos tienen dos etapas, o dos partes, mejor dicho, donde ocurre el sismo directamente allá en la corteza, abajo, ¿cierto? En la capa tectónica, unido con todo el manto. Esta parte de acá abajo se llama el hipocentro o foco, es el lugar al interior de la corteza terrestre donde se inicia el movimiento sísmico. Esto se va a irradiar como onda, ¿cierto? Y va a llegar hacia afuera, hacia la superficie, y ahí la onda se va a seguir irradiando. Y eso se le va a llamar epicentro. O sea, el hipocentro es abajo, el epicentro es en la superficie, que también se va a irradiar las ondas, se va a ir llevando hacia todos lados. El epicentro es el punto de la superficie terrestre ubicado sobre el hipocentro, ¿cierto? De ahí es el epicentro, que es lo que uno generalmente pregunta, ¿dónde fue el epicentro? ¿Cierto? Porque es a nivel de la superficie terrestre. Y acá vemos los vehículos, las casas, cómo se van partiendo. El movimiento originado en el hipocentro se transmite en todas direcciones, ¿cierto? Y eso hace que se mueva así, como vimos en el experimento, y genera la destrucción que conocemos todos. Por último, de este resumen, para que la clase de mañana esté mejor, salgan cosas mucho más interesantes, más preguntas tal vez para ustedes y que podamos resolver entre todos, es que vemos con anticipación esta clase, como resumen, ¿sí? En la cual dice, en Chile la mayoría de los sismos o terremotos se producen por el movimiento de las placas tectónicas y placas sudamericanas, eso ya lo sabemos, ¿cierto? Lo habíamos mencionado. Habíamos mencionado justamente que la placa de Nazca, que es la que está debajo del Océano Pacífico, es la que se va para abajo al golpearse, una se va para arriba y otra para abajo, ¿cierto? Acuérdense que este es un movimiento convergente, es decir, chocan las dos placas tectónicas.
Y eso genera que justamente te vaya para abajo la placa de Nazca y la placa sudamericana va por encima. Y eso también genera que que se vayan creando las montañas. Acuérdense que habíamos hecho el experimento y se van creando las montañas al estar empujándose entre placas tectónicas. Montañas y volcanes, que es el tema de la siguiente clase, ¿ya? Como tal, como se ve acá. No es por nada también que uno ve cómo se generan cordilleras en nuestra zona, porque están chocando estas dos placas sudamericanas, donde estamos nosotros pisando, y la placa de Nazca, que está debajo del mar. Y finalizamos que esto se debe escribir en el cuaderno. Los sismos se producen cerca de los bordes de las placas tectónicas debido a su movimiento, ¿cierto? Allí es donde ocurren los sismos. Por eso que Chile, que está justamente en este borde costero entre la placa de Sudamericana y la placa de Nazca, obviamente va a ser un país sísmico, sí o sí. Hay países que están en sectores, ¿cierto? Planos más lejos de las placas tectónicas, o sea, no que están encima de las placas tectónicas, pero no están exactamente en el lugar del choque entre estas dos placas tectónicas. Y obviamente ahí como que no tiembla nunca o muy poco, porque obviamente está muy lejos de la zona del epicentro, ¿cierto? Donde ocurre el choque que habíamos mencionado aquí, ¿cierto? Aquí está ocurriendo el epicentro y ahí es donde está con mayor fuerza. Ya lo que está más lejos, ya la onda expansiva del terremoto son más suaves del sismo. Cada vez mientras más lejos esté, las ondas expansivas son más débiles. Entonces, obviamente, las ondas fuertes del epicentro siempre va a ser en la zona de aquí, porque acá es donde están chocando. En cambio, si alguien vive mucho más lejos, obviamente no va a sentir casi nada del sismo, va a sentir muy poco, está muy lejos. La onda expansiva se debilita mientras más se va alejando. Bueno, eso es. Ya mañana, si tienen alguna consulta, alguna duda, mañana lo pueden preguntar, ya en clase. Nos vemos mañana. Cuídense.